Nuestra invitada de hoy es la investigadora Florencia Quesada Avendaño, quien en la actualidad es profesora adjunta en la Universidad de Helsinki, Finlandia. En su amplia trayectoria académica, ella obtuvo un doctorado en estudios latinoamericanos, realizó estudios en la Sorbona de París y también en la Universidad de Costa Rica. En 2011 recibió el Premio Nacional de Historia Cleto González Víquez y, bueno, como parte de sus investigaciones sobre el espacio urbano en Latinoamérica, en Centroamérica y en Costa Rica, ha publicado libros como En el barrio Amón, Arquitectura, Familia y Sociabilidad del primer residencial de la élite urbana de San José, 1900-1935, que se publicó en el 2001, y también La modernización entre cafetales, San José, Costa Rica, 1880-1930, que salió en 2011, ambos a través de la editorial de la Universidad de Costa Rica. Con ella vamos a conversar sobre el desarrollo urbano de San José en las primeras décadas del siglo XX, las pretensiones de las élites por crear una ciudad al estilo europeo y cómo esto chocaba a menudo con la realidad precaria de las clases populares de la ciudad. Nos acompaña vía Zoom desde Helsinki, Finlandia. Muchísimas gracias por atendernos y Gracias. conversar con nosotros. Claro, Marvin, muchas gracias más bien a ustedes por la invitación a participar en este programa de pistas sonoras de la Universidad de Costa Rica. Para mí siempre es una alegría poder colaborar y volver a ese primer alma mater mío que siempre recuerdo con mucho cariño, claro. Pero bueno, para empezar, podríamos hablar un poco de un concepto que siempre está ahí dando vueltas en sus trabajos y en sus investigaciones sobre la ciudad latinoamericana y costarricense, que es lo moderno, la modernidad, la modernización. Ujú. ¿Qué peso tuvo este concepto? Podríamos decirlo directamente en las élites, en el caso de San José y en cómo estas élites querían visualizar a San José y cómo querían moldearlo como ciudad. Ujú, claro. Sí, bueno, la modernización en verdad es un concepto que se puede aplicar desde ahora y se puede hacer un análisis histórico porque es un concepto de larga duración que va transformándose con el tiempo, ¿verdad? Entonces, en el caso específico, porque es muy complejo hacer una conceptualización de la modernización, uno de los objetivos en el trabajo para mí era poder entender qué es lo que significaba la modernización urbana en el caso de San José. Y claro, dentro de ese contexto mayor de cambio urbano a nivel en las ciudades occidentales y por supuesto latinoamericanas y en el caso ya más específico de Costa Rica. Entonces, bueno, yo me di a la tarea de tratar de buscar dentro de las fuentes qué era la idea de ese concepto de modernización, que en esa época se le llamaba como el progreso. El progreso, como lo han analizado muchísimos autores, entre ellos Bradford Burns, era quizás, se ha estudiado una de las palabras más utilizadas en el siglo XIX, porque era precisamente ese corazón de esa transformación que se podía aplicar a muchos campos de la vida, ¿verdad? En el caso de la ciudad, el concepto de progreso o de modernización fue más o menos sinónimo de cambio material, tecnológico y de renovación arquitectónica, que a su vez va a llevar a cambios culturales mayores. Entonces, el progreso, perdón, o la modernización significó la construcción de nueva infraestructura, con la introducción de nueva tecnología, de nuevos servicios públicos, de nuevos medios de comunicación y transporte y de una nueva arquitectura que no se había construido en la ciudad anteriormente. Todas ellas transformaciones que iban de la mano con las políticas de higiene que el Estado y las municipalidades comenzaron a promover en las ciudades. Entonces, estos elementos de progreso eran símbolos de materiales de pertenencia a la civilización o a lo que se le consideraba la civilización occidental. Y esta transformación urbana, como dije, es muy importante resaltar que tenía como objetivo
llevar la higiene y por tanto también la civilización a la ciudad. Que es interesante también que para esos gobiernos, digamos, a partir de los gobiernos liberales y toda esta generación del Olimpo y estas élites también, lo que usted nos dice, el progreso, la modernización implicaba alejarse del pasado colonial, incluso de la arquitectura colonial, incluso de la ciudad colonial. Más bien, lo español era lo atrasado, de alguna manera. Eso me llama la atención. Sí, exactamente. Había como una contraposición porque esa era la herencia colonial que se había, había permanecido en ese espacio urbano y en muchos ámbitos. En la capital, la ciudad no se había transformado, entonces había que transformar eso que había con esa nueva modernidad. Entonces, por ejemplo, en el Diario de Costa Rica, hacia 1897, se mencionaba que, bueno, se abre, abro comillas, se abre por todas partes, camino el carro del progreso. Eso es una metáfora que se utiliza mucho, y de la civilización, y no puede ser de otra manera. Aquí en nuestra San José se ven estos cambios por todas partes y sus huellas en todas las diferentes esferas urbanas o de la ciudad. Entonces, era muy claro este proyecto por parte del Estado y la municipalidad. Y una cosa importante también que hay que entender que esto va paralelo también a la construcción de esa formación del Estado-Nación, que se lleva paralelo en este momento. Entonces son muchos elementos que hay que tomar en cuenta y en este momento, hacia finales del siglo XIX, ya Costa Rica estaba inserta en esos círculos capitalistas internacionales con una economía de agroexportación cafetalera. Y aunque en Centroamérica, en Costa Rica, no hubo un proceso de industrialización ni de crecimiento urbano como en otras grandes capitales latinoamericanas, sin embargo, en este periodo entre 1880 y 1930, se van a gestar cambios trascendentales en la organización en los servicios públicos modernos, de la mano con esos ideales que te había mencionado y que fueron parte de este proceso de modernización urbana. Y Que incluso, perdón, la comparación en esos años se daba mucho con la ciudad de Guatemala, que fue la capital colonial de Centroamérica, y tal vez con otro ejemplo cercano a la Ciudad de México, ¿verdad? Que un poco claro, todo lo que ocurría ahí ocurría en San José en una escala muchísimo más modesta. Más bien siempre claro. se comparaba negativamente San José con Ciudad de Guatemala, digamos, porque tenía más arquitectura colonial, más iglesias, incluso monasterios, conventos, un montón de elementos que aquí no teníamos. Claro, bueno, obviamente que la ciudad de Guatemala era la capital, fue la capital durante todo el periodo colonial y va a ser luego de su traslado, porque la ciudad se había destruido en el terremoto y las autoridades coloniales decidieron hacia 1775-76 trasladarla a un nuevo espacio que va a ser la actual ciudad de Guatemala. Entonces, fue una ciudad muy bien planificada por parte de los ingenieros de la corona y claro que su complejidad urbana era muy grande, aunque no se transformó tampoco mayormente en el siglo XIX, sino solo hasta finales del siglo XIX. Pero bueno, ese es tema de Claro, otra conversación que también estoy ahora haciendo un libro sobre ese tema, en el caso de Guatemala, sí, esa transformación urbana. que bueno, una de las particularidades de San José como ciudad es que, bueno, no fue una ciudad importante durante la colonia, incluso no existió durante una gran parte del periodo colonial. Entonces, ¿cómo esto influye en su desarrollo y también en algunas de las carencias que llegaría a tener y que incluso podríamos decir que arrastra hasta nuestros días, ¿no? Claro, sí, bueno, es importante entender que San José, bueno, que la capital obviamente durante la colonia fue Cartago. San José era un pequeño pueblo, digamos, o un caserío de Una casas aldea casi. Sí. dispersos en un valle
que no va a tener, ¿cómo es que se llama? Mayor importancia, sino hasta que se dan ciertos cambios con la corona, especialmente con la factoría de tabaco, y que le va a permitir la producción de tabaco a San José. Y eso fue un aspecto fundamental que le permitió el crecimiento de una forma un poco más consolidada dentro de ese aspecto de villa que tenía, y obviamente no va a ser hacia el siglo XIX que San José, gracias primero al tabaco y luego ya a la consolidación del café, de la cafetalera, que se va o va a sobrepasarle a Cartago, y va a perder la capitalidad de Cartago por eso, pero solo hasta el siglo XIX. Pero vale la pena notar que esto no es una particularidad solo de San José. También el caso en Centroamérica es curioso que muchas de las que fueron o que son hoy día capitales nacionales no fueron en el periodo colonial las capitales, como el caso de Managua o el caso de Tegucigalpa también. Entonces no era solo una particularidad el caso de lo que ahora es Costa Rica, sino que fue una situación que se compartió en muchas capitales de Centroamérica, ¿verdad? Sí, bueno, y un poco volviendo a estos gobiernos liberales de finales del siglo XIX, inicios del XX, y esta visión del mundo que tenían europeizante, que también querían instaurar en la ciudad y en la población, incluidas las clases populares, por supuesto. Cómo estas pretensiones chocan muchas veces con la realidad cultural y sobre todo económica de la misma ciudad de San José, porque, digamos, estos proyectos de élite, y ustedes como investigadores y académicos lo tienen claro, que no siempre es tan vertical, no siempre tiene éxito de manera completamente o de manera absoluta, siempre hay alguna resistencia o siempre, no siempre sale como se planea. En este caso, este proyecto liberal europeizante, ¿cómo choca con la realidad de las clases populares de San José? Sí, bueno, esa es una pregunta muy interesante, muy amplia también, y quizás, bueno, lo que hay que entender un poco es que, bueno, que en este momento, como se está llevando a cabo una gran transformación urbana que no se había dado hasta ese momento, en nombre de la higiene, como decíamos. Entonces, bueno, esto es muy, muy importante de entender. Primero que nada, antes de contestar a tu pregunta, porque si no, no se puede entender lo que voy a contestarte después. Entonces, quizás antes de entrar a ese tema, lo que me interesa enfatizar es que la higiene fue un aspecto central de esta transformación urbana a finales del siglo XIX. Y sin ella no podemos entender esa transformación urbana. Al principio de mi investigación yo estaba siempre tratando de buscar cuál era el modelo urbano que se dio en San José en este periodo, y pasé muchos años tratando de encontrar en los archivos, que son lo que llamamos los historiadores de las fuentes primarias. Y un día, bueno, ya bastante frustrada, después comencé a entender por diferentes trabajos que no, la clave era ir por medio de la higiene para entender cómo se transformó la ciudad en ese momento. Entonces, eso fue más o menos lo que hice, porque la relación justamente entre progreso e higiene fue central. Y para los ideólogos de la ciudad, en este momento la ciudad moderna, la higiene pública fue exactamente la condición y también la manifestación de ese orden social que le va a otorgar la legitimidad para esas transformaciones urbanas a las élites gobernantes. Entonces, la lista se va a convertir en un básico de ese discurso moderno y el elemento importante para el desarrollo de una sociedad. Entonces, por ello la higiene fue esa columna vertebral del cambio urbano.
y en cuyo nombre obviamente se van a promover muchas reglamentaciones urbanas, nuevas formas de organización en la capital y una transformación física e intento de control del espacio urbano. Y aquí es donde entramos quizás un poco a esa pregunta de los sectores populares. Y esta transformación fue tanto en la superficie como en lo subterráneo. Lo que Lewis Mumford, que es un famoso historiador norteamericano, le llama la ciudad invisible. Y con esto me refiero a la construcción de las redes de infraestructura como el agua potable o el mejoramiento de la cañería y las cloacas, que estaban ambas asociados con poderes curativos, o sea, que eran capaces de limpiar esos espacios urbanos y de emancipar a las buenas clases populares. Entonces, la circulación del aire, de las aguas, de la luz fue indispensable para la higiene urbana. Y eso se remonta, por supuesto, a los orígenes del siglo XVIII en Europa y fue todo un gran movimiento, ¿verdad?, que se llevó a cabo. Y eso se va a ver reflejado en la ciudad. Entonces, lo importante de entender de esto es que esas propuestas de cambio urbano fueron lideradas por, en el caso de San José, de una forma, yo diría, bastante exitosa, por una que yo le llamo en mis trabajos una inteligencia higienista, que estaba conformada por médicos, por ingenieros y por los políticos de la élite, como parte de esas nuevas surgimientos de estructuras, nuevas estructuras sociales, una burguesía. Entre estos el doctor Carlos Durán, que es quizás alguna referencia que podamos tener todavía desde esa época. Sí, ahorita vamos a hablar un poquito de él. Entonces la higiene se va a convertir esa fuerza central para el cambio. ¿Y qué pasa entonces en San José hacia la década de 1880 con la llegada de esa élite liberal al poder? Se va a decretar una serie de leyes y de reglamentos que llevaron a cabo una reorganización urbana y la construcción de infraestructura pública y de esos nuevos servicios que hablábamos antes, que forman parte de ese proyecto moderno liberal en la ciudad. Entonces, ellos muy claramente decían que San José era el espacio físico y moral donde primero se debía llevar el progreso. Ese era, claro, el proyecto. ¿Por qué? Porque era el asiento del poder político y económico en el país y era el símbolo de esa nación en construcción que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, ahí tenía que comenzar ese proceso o proyecto de modernización urbana por la capital. Y entonces, sus pobladores, además de convertirse en civilizados, tenían que ser saludables y limpios, ¿verdad? Y entonces ahí hay un control, lo que se llama el surgimiento del control social, porque para las élites habían ciertos sectores que no cumplían con esos requisitos y eso les daba a ellos la posibilidad de controlar por medio de ciertos reglamentos y leyes ciertos sectores más que otros, ¿verdad? Y en el caso de San José, sí hubo un grupo de personas, esa inteligencia higienista. Dos de esas figuras muy importantes van a ser el doctor Carlos Durán, como usted decía, que era un médico, y el abogado Cleto González Víquez, que fue le he llamado el paladín de las reformas liberales e higiénicas. Y para él, claro, tuvo muy claro que había que hacer una transformación urbana y esta inteligencia higienista no va a claudicar en ese proyecto que comenzó en los 80s hasta 1920, cuando pone en práctica el proyecto que se llamó el saneamiento de San José, que ese fue el gran proyecto exitoso a pesar de todos sus problemas que tuvo. San José, que fue la construcción de una nueva cañería y la construcción de las cloacas. Claro, que cuando uno lee su libro sobre San José, el que mencionaba en la introducción, uno se da cuenta que este es un proceso que tiene un montón de tropiezos a lo largo del camino. Bueno, se lleva sus décadas, incluso estas pretensiones, estos ideales de higiene y de saneamiento,
choca mucho con las arcas públicas y lo limitadas que eran, a pesar de que ya Claro, estábamos insertados en el mercado internacional a través del café, etcétera, pero siempre costó un montón, ¿verdad? Fue un proceso bastante largo. absolutamente, porque hubo que endeudarse, tener muchos empréstitos internacionales y hubo muchos errores que se cometieron en el proceso, por ejemplo, en la construcción de las cloacas y de la cañería hubo una selección de un material que no era adecuado para aguantar el peso de la presión del agua y eso hizo que se fuera una inmensa polémica pública en San José. A partir bueno, en 1907 fue que se aprobó este gran proyecto de saneamiento y no fue hasta 1927 cuando oficialmente la compañía entregó y el Estado aceptó que se concluyera oficialmente este proyecto por toda esa serie de problemas que quizás aquí no tenemos tanto tiempo para analizar con tanto detalle, pero que sí fue un gran problema, pero que al fin significó una inmensa transformación en el espacio en San José, porque eso permitió llevar, hacer cambios importantes, por ejemplo, la construcción de baños y excusados al interior de las casas, porque antes habían letrinas o huecos, o excusados de hueco, perdón, en las casas y esos eran grandes problemas que causaban muchos problemas de salubridad y pestes y esos eran uno de los principales focos que querían transformar justamente estos higienistas, ¿verdad? Claro, que estamos hablando de San José, pero ese esquema sanitario, el famoso servicio hueco, siguió vigente un montón de años del siglo XX en otras zonas, digamos, No, fuera del ahí Valle Central o aún, incluso en el Valle Central, pero más rurales, ¿no? claro, y aún en San José, digamos, el hecho Ujú, que se construyeran las cloacas, esto es una cosa muy importante, que estos procesos no fueron uniformes dentro de la ciudad. Se dio, una de las cosas más importantes en este periodo es que va a haber una transformación del espacio público. ujú, Entonces, ¿qué es el espacio público? Bueno, es la construcción de los primeros parques y plazas y bulevares en San José, porque antes no existían parques en la ciudad. Y ahí es donde se da esa transformación del espacio público. Y entonces es allí donde van a desplegarse especialmente esos nuevos servicios y diversiones modernas, urbanas, con respecto a esas costumbres importadas, muchas de Europa, pero también que se van a mezclar con diferentes tradiciones que se van a seguir celebrando en estos espacios. Entonces, con respecto a esa pregunta que vos me hacías de la imposición de las élites hacia los sectores populares, un interesante caso es justamente el espacio público, ujú. porque cuando se transforma esos parques, se da una nueva sociabilidad urbana burguesa que se va a Ujú. desplegar en estos espacios, especialmente en las retretas y recreos, que eran esos conciertos animados por la banda militar que se van a llevar a cabo en los parques y en los kioscos de esos lugares. Claro. Pero va a ser una sociabilidad compartida porque todos los grupos sociales sí van a utilizar el espacio en diferentes zonas se van a agrupar, pero no van a estar totalmente segregados en ese sentido, Sí, sino que digamos, ese espacio sí se va a compartir. usted describe el Parque Morazán, como por ahí de los Sí, años 20, como un espacio juntos pero no revueltos, por así decirlo. Tenía como el espacio popular y el espacio para la burguesía josefina, por así decirlo. Y no, casi nunca se traspasaban esos límites, ¿no? bueno, sí, no tanto porque ahí se desplegaba esa sociabilidad urbana, pero lo que es Ujú, interesante de ver es, por ejemplo, las fiestas cívicas. ujú, Esa era una de las actividades más populares en San José. Tampoco es que había miles de diferentes actividades, no era una de esas ciudades cosmopolitas, ¿verdad? ujú, Pero las fiestas cívicas de fin de año
fue una de las actividades más populares donde se van a introducir una gran cantidad de nuevas celebraciones modernas y como por ejemplo las vistas cinematográficas, los juegos de fútbol, las bandas, por supuesto, las retretas y los animados por las bandas militares y los bailes en el Teatro Nacional, etcétera. Pero en este momento es interesante ver cómo algunas de estas actividades tradicionales celebradas en las fiestas cívicas, como los toros, por ejemplo, los toros a la tica, que es una actividad que se celebraba ya desde principios del siglo XIX. Es impresionante esa larga duración en esta tradición. Y las mascaradas, que eran más como una reminiscencia colonial, se expresaba mucho por ejemplo, en la revista de las Páginas Ilustradas, que era una de las revistas más importantes, que estas eran esas actividades de las clases populares reminiscentes coloniales y por tanto se consideraban como atrasadas. Entonces decían que Como las estas... peleas de gallos también, que eran súper populares. Claro, claro. Pero esas no se daban a cabo tanto en estos espacios Ujú. públicos, como más... De las fiestas públicas, sí, de fiestas de fin de año, además, era Sí, más privado. sí. Entonces ellos trataron muchas veces de eliminar este tipo de actividades, pero no fueron exitosos en ese sentido porque obviamente estaban muy enraizadas en la cultura popular y no lograron el cometido que pretendían con eso, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, bueno, quizás sería uno de esos ejemplos que se puede Sí. mencionar con respecto a tu pregunta. Ahora quería consultarle sobre un tema que, bueno, es muy complejo y puede dar casi que solo para una entrevista completa, pero podemos abordarlo así de manera general, que es la segregación a veces deliberada de la ciudad de San José, desde su formación, pero también con la formación de barrios para la élite como Amón, que según lo que usted escribe en su libro sobre el barrio Amón, casi que surge por iniciativa privada, ¿verdad? Eso es muy interesante. Entonces está como esta élite en el noreste de la ciudad más o menos y las clases obreras se empiezan a ubicar al sur. ¿Cómo, así de manera muy general, cómo se empieza a dar ese proceso de segregación? Sí, bueno, eso es un proceso muy interesante que se va a llevar a cabo en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, en general, en otras partes del mundo, y es que como esa ciudad colonial se había mantenido a lo largo de todo el siglo XIX, también su organización espacial. Entonces, el centro de poder estaba determinado por la Plaza Central, o luego el Parque Central, la catedral, y la élite, entre más plata, más cerca de este espacio de poder. Claro. Entonces, los más ricos vivían alrededor de la plaza, ¿verdad? Y a finales del siglo XIX, con lo que se llamó el periodo de ensanche, que así se conoce en América Latina, porque se ensanchó esa cuadrícula colonial. Entonces las élites van a salir del centro a sus propios barrios segregados en ese proceso de diferenciación social y económica como producto de cambios importantes económicos a finales del siglo XIX, y se va a situar en un espacio definido y que va a permitir caracterizarlos como una nueva cultura urbana burguesa. Entonces, ese proceso en San José va a ser paulatino. Las élites comienzan ya a trasladarse gracias a la riqueza generada por el café y otros productos, van a salir de este centro y se van a ir paulatinamente moviendo hacia el noreste. Entonces, primero en los alrededores del Parque Morazán, pero luego a finales del siglo XIX, y esto es una cosa muy importante, la municipalidad de San José entiende
que la ciudad está creciendo y hay que tener un plan urbano para cómo va a crecer la ciudad. Pero, ¿qué pasó? La ciudad estaba extendiéndose, ensanchándose, como fue el término que se utilizaba en esa época, pero la municipalidad, aunque quería hacer una organización científica, como decían en las fuentes, de ese crecimiento urbano, no tuvo los recursos para hacerlo. Entonces, dejó en manos privadas ese crecimiento. Entonces, aceptó propuestas de ensanche por parte de diferentes desarrolladores urbanos, ingenieros y otros capitalistas urbanos que presentaron esos proyectos a la municipalidad. Entonces, el primer proyecto que presenta a la municipalidad, que va a ser muy importante porque va a ser el inicio de ese proceso de segregación urbano, fue Amon Facilier du Plantier, que estaba relacionado, cuñado de la familia Tournon, que era una de las familias más ricas, uno de los principales exportadores de café y comercializadores de café, y a ellos les interesaba urbanizar la zona alrededor de sus propiedades. Entonces Amon plantea en 1892 a la municipalidad el proyecto, hace el diseño de los cuadrantes, que está justamente en mi libro, está ahí ese primer plano que va a presentar, y con ello, entonces se va a demarcar una nueva forma de ocupar el espacio. Entonces eso fue muy importante porque los mejores tierras en la ciudad, dentro de este proceso de urbanización que plantean las élites, van a estar, por supuesto, en las mejores zonas de la ciudad que van a determinar los precios más altos. En contraposición, el sur de la ciudad, que eran los terrenos más malos, pantanosos, no tan buenos, va a estar señalado, o digamos dentro de esta división, se va a asignar a los sectores populares. Y con ello se dio hasta el día de hoy, nos permite entender por qué la ciudad creció como creció durante todo el siglo XX. Entonces, las élites... En esa época, perdón, hay que hacer la aclaración de que el sur de la ciudad, todavía no estamos hablando de los Hatillos, ni de lo que hoy se conoce como los barrios del sur, sino era lo que ahora es la Plaza González Víquez, por así decirlo, era el sur de la ciudad de San José en ese momento, ¿no? Sí, justamente los primeros proyectos que va a plantear uno de los filántropos, Kit y Carit, por eso se llaman los barrios Kit y Carit, al sur de la ciudad, fueron como iniciativa de estos filántropos que van a destinar o donar parte de esos terrenos para los sectores populares. Pero pensando justamente en esa segregación del espacio urbano, también esos nuevos servicios públicos, por ejemplo, en los barrios populares, no se llevaron a cabo como se dieron parte en las zonas más ricas de la ciudad. Entonces, aunque ya existían esos servicios públicos, los sectores populares demandaban que se instalara y se construyera el agua potable y las cañerías, pero el Estado retrasó muchísimo la instalación de esos servicios para estos sectores populares. Entonces hubo una gran diferenciación en cómo se va a desarrollar la ciudad. Entonces siempre pensamos en esa idea que, ay, San José tan linda en ese momento y todo tan europea. Bueno, no, esa es una gran fachada de la zona más rica y de poder de la ciudad que se va a generalizar como la imagen para toda la ciudad. Y yo también lo estudio en mi libro a través de la imagen de la fotografía. Sí, claro. Porque esos imaginarios urbanos que nosotros que construimos hoy a partir de la fotografía, tienen claramente una imagen idealizada de una San José estructurada en esos nuevos espacios de poder y espacios públicos y de esa nueva arquitectura especialmente enfocada en las élites y la zona más rica, que va a ser el Parque Morazán, el Parque Nacional,
los barrios de la élite, Teatro Nacional la también. Habana, el teatro, por supuesto. Y Ujú. claro que el Parque Central siempre va a conservar ese espacio de poder importante hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí, es Ujú. la fotografía, como usted la describe, bueno, es una tendencia a la fotografía que se le llamó el estilo monumental. Sí, Entonces, era una San José, bueno, la San José de esa época que vemos en las fotos y que ha moldeado nuestro imaginario, es una San José sin pueblo, por decirlo de manera simplista, ¿no? Edificio, claro. ¿verdad? Y tal vez un campesino así, pequeñito, de lejos, ¿no? Sí, exactamente. Esa era una estética muy típica de la fotografía urbana a nivel mundial, Ujú, porque ujú, la idea era centrarse en la monumentalidad de los edificios y había que representar la ciudad sin la gente o hacerla muy chiquita, solo como una escala, como introducir a la gente para ver la escala monumental ujú. de esos edificios, porque eso era el progreso y eso era la modernidad. Y entonces también hay que entender que toda esta producción fotográfica de los álbumes de la ciudad va a estar, tiene fines propagandísticos y comerciales Claro. también, ¿verdad? Entonces había que vender al país como Promover una... la inversión, sí. Claro, exactamente. Entonces hay que tener en cuenta que eso es, bueno, es parte de esa construcción de ese imaginario del progreso, que va de la mano de esa transformación física y cultural. Sí, Entonces, volviendo a Mon, solo para como concluir aquí, Barrio Mon va a ser importante porque va a ser el inicio de esta transformación y segregación del espacio urbano. Entonces, fue claramente con la construcción de una nueva arquitectura y una nueva sociabilidad urbana que va a comenzar a diferenciarse del resto de la población en San José. Y también en los interiores que yo analicé, por ejemplo, ya en Barrio Amón, van a tener todas esas infraestructura moderna al interior de las casas cuando se construían un baño, por ejemplo, ujú, incorporado un garaje para los coches en algunas casas. Eso no era, eso era realmente un gran lujo a inicios del siglo XX. claro. Pero, bueno, y Amón entonces va a determinar esa segregación del espacio que va a continuar con Otoya, Aranjuez, perdón, Barrio Escalante, Los Yoses, y así vamos hacia el Ahora, este de la ciudad, y lo mismo va a pasar hacia el oeste, con, bueno, La Sabana, luego Romoser, Escazú. Entonces, como vemos, es muy importante entender este periodo porque fue el ujú, inicio de ese proceso de segregación urbano, y lo mismo hacia el sur con Carit y Kitty, luego los Atillos y bueno, todo el sector popular que se va a desarrollar hacia el sur de la ciudad, ¿verdad? claro. Que un poco en la misma línea de lo que usted nos viene comentando sobre la segregación de la ciudad, uno de los mitos más repetidos acerca de, podríamos decir, de la Costa Rica, pero también del San José anterior a 1950, por así decirlo, es como Mm. esta idea que uno escucha a veces familiares, abuelos, abuelas o bisabuelos diciendo como que los niños ricos y pobres jugaban juntos y que hasta iban a la misma escuela, que era un país menos segregado. Pero bueno, sus investigaciones en concreto, su libro sobre Amón nos muestra un panorama mucho más complejo que eso, una sociedad mucho más jerarquizada en un espacio público donde a veces las clases se juntaban, pero no muy seguidos tampoco. Claro, pero quizás yo no estaría tan de acuerdo con lo que estás diciendo. La diferencia es que en ese momento, Ujú. por ejemplo, la escuela que era pública, todos iban a la misma escuela. No, Y algún elemento, siempre todos los mitos tienen algún elemento de verdad, no estoy diciendo que sea claro, completamente falso, pero está muy arraigado ese imaginario de igualdad. claro. Pero claro, por supuesto que habían grandes diferencias, sin duda alguna. La gran diferencia con respecto a ahora es que, digamos, todos compartían esos espacios. Yo hice una reconstrucción de esas actividades sociales que hacían los habitantes de Amón, que eran las mismas que hacían toda la población en San José. La diferencia era cómo ellos vivían esas Sí, actividades, pero con había mucho una cultura común, podemos decirlo, una base exactamente. cultural. Ujú. Exacto, pero con una diferencia social, económica Sí, evidente, sí, por sí. supuesto. Eso no cabe la menor duda.
pero no era esa segregación o diferenciación tan extrema a la que hemos llegado en la sociedad urbana hoy día, en que sí hay una completa división entre las élites y los sectores populares tan grandes, ¿verdad? Sí, sí, total. Bueno, ya para ir concluyendo, también me interesaba preguntarle un poco ya, yéndonos más hacia la San José de las últimas décadas, si hay como alguna relación entre cómo las élites migran del casco central de la ciudad a otras zonas, ¿verdad? Como usted nos decía ya, no solo la sabana, sino incluso más hacia el oeste, eh, Santana, Escazú. ¿Y hay alguna relación entre eso y el deterioro que generalmente asociamos que asociamos en los años 70, 80 en San José? Digamos, en esa época todavía Escazú y Santana eran pueblos rurales, no eran las zonas adineradas que son en la actualidad, pero hay un proceso como de desplazamiento, ¿no? Claro. De las familias más ricas, ¿no? Y se va dejando el casco central al comercio, y también hay un deterioro que creo que es innegable, ¿verdad? Claro, el inicio de ese proceso yo diría que comienza, bueno, a los años 60, cuando ya comienza a consolidarse más esos barrios de las élites, los Yoses, por ejemplo, que es época de los 60, y a partir de ese momento, cuando, bueno, ya hay un crecimiento metropolitano, diferente, ¿verdad?, del que se había vivido, y una migración también del campo a la ciudad, y hay entonces un crecimiento grande de la ciudad, y comienzan con ello ciertos diferentes problemas al interior de la capital, una gran contaminación, también mucha mayor tránsito de los autobuses y Total. carros. Entonces van deteriorándose ciertas condiciones al interior de esos espacios tradicionales de ese casco urbano que antes estaba completamente habitado, y van saliendo entonces para dejarlo a los usos de comercio, y que en los 90 y especialmente en la década del 2000, yo diría ahí que fue como el cambio fundamental de ese abandono en que los grandes bazares chinos tomaron esos espacios de los tradicionales almacenes comerciales que todavía existían en 1990. En el 2000 hubo un gran proceso de transformación, aunque contradictoriamente el espacio público, gracias a transformaciones que hicieron liderados muchos por el Ministerio de Cultura, la ministra de Cultura, por ejemplo, Aida Fishman, que comienza una transformación o una renovación de esos parques que se habían construido hacia finales del siglo XIX. Entonces eso dio como un nuevo aire, porque hubo una inversión en el mejoramiento de ciertos parques públicos. Entonces hay un proceso ahí doble, pero sí, definitivamente el centro de la ciudad, ya la gente no va a vivir tanto en esos espacios, y sale a las afueras, e incluso a otras ciudades a vivir, porque ya la ciudad ha ido deteriorándose enormemente. El gran reto ahora es volver a repoblar que, San José. que han existido y existen intentos de repoblamiento y proyectos habitacionales, pero muy orientados a la clase alta, ¿no? Porque claramente la vivienda en torres que vemos en los yoses o en la sabana no es vivienda popular, ni siquiera para clase media, es para clase alta. Sí. Entonces tiene que haber todo un programa social de repoblamiento para, para diferentes posibilidades económicas, y que la ciudad vuelva a tener esa función viva que es fantástica en cualquier capital, ¿verdad? Y no Claro. solo tratar de crear otro modelo más democrático y menos segregado y elitista, como en el cual llegamos a tener en el gran área metropolitana, ¿verdad? Bueno, le agradecemos muchísimo a la doctora Florencia Quesada Bendaño, quien en la actualidad es profesora adjunta en la Universidad de Helsinki, Finlandia. Nos atiende desde allí, vía Zoom. Conversamos un poco sobre la ciudad de San José y su proceso de modernización.
a inicios del siglo XX. Ha sido una conversación, bueno, abarcamos bastantes temas, ha estado muy interesante, entonces le agradezco muchísimo por haber sacado el rato para conversar con Pistas Sonoras. Sí, muchísimas gracias, Marvin, y te reitero mi agradecimiento por la invitación al programa y un saludo grande a los ticos, a todos por allá. Gracias. Gracias.